Muy bien, muy buenas tardes a todos. Quiero reiterar la más cordial bienvenida a esta reunión virtual por Zoom, por estos canales que están disponibles y que llegan a los hogares y llegan incluso a veces mejor de lo que tal vez podríamos llegar de otra manera. Los presentamos delante del Señor para que Él pueda usar estos canales también. Quiero reiterar a todos la bienvenida. Nosotros somos creyentes, nos reunimos a nombre del Señor Jesús en Maipú 1375 y de paso les quiero invitar a que nos acompañen en las distintas reuniones, días domingo a las 11 de la mañana y martes y jueves a las 7 de la tarde. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia. Es un pasaje eh, medianamente conocido por la mayoría de creyentes. Es un pasaje que son 2 versículos y está en Romanos, el libro del apóstol Pablo, que escribió el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículos 33 y 34. Antes de leerlo, voy a eh, dar una mini introducción. Esta porción que vamos a leer se escribió hace casi 2000 años atrás. Pablo la escribió y se la escribió a creyentes que estaban en Roma. Y lo que vamos a leer es una reflexión de Pablo, del apóstol Pablo, acerca de cómo la salvación del pecado ha sido realizada completamente para el creyente y las consecuencias que se tienen de ello son preciosas. Eso es lo que les quiero compartir y lo que ruego a nuestro Señor que también pueda ser de gran bendición para usted. Quiero compartir mi pantalla. Espero que se pueda ver bien. Dice así la palabra del Señor. Romanos 8, versículos 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es lo que quiero leer. Quiero comentar algunos elementos de este pasaje que, como les decía, escribió el apóstol Pablo y es ya una de las reflexiones finales acerca de la salvación que tiene el creyente. Aquí en este pasaje hay 2 preguntas que normalmente llamamos pregunta retórica. Es una pregunta cuyo objetivo no es exactamente responder la pregunta, la respuesta está implícita, sino que más bien tiene el objetivo de invitar a reflexionar acerca de lo que del tema que se está aludiendo. Versículo 33, la pregunta que está ahí es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y versículo 34 es: ¿quién es el que condenará o el que condena? Esa es la idea. Y en este pasaje, para poder entender un poco estas preguntas y reflexionar un poco acerca de ellas, quiero que podamos todos intentemos imaginar que estamos en un tribunal. Hay un juez adelante, hay un abogado, por así decirlo, acusador, un fiscal, tal vez si alguien así lo quiere. Esa es la imagen un poco que está aludida en estas preguntas. Se habla de acusación y se habla de condenación. Y en este contexto, en este capítulo 8 de Romanos, ha venido hablando en los capítulos anteriores, en este contexto se refiere a acusación y a condenación del pecado, por causa del pecado. ¿Y sabe qué? Si hay alguien aquí que tal vez no es creyente aún, lo primero que quiero hablar es acerca de esto.
Quiero hacer un énfasis especial en esto. La idea de la primera pregunta, versículo 33, es ¿quién acusará de ser pecador? ¿Quién acusará de haber pecado contra Dios y contra otras personas a estos escogidos de Dios? ¿Quién les va a acusar de pecado? La idea tiene que ver con formular cargos, levantar cargos legales acusatorios. Muchas veces vemos en las noticias como ciertas personas están, por ejemplo, en nuestro sistema judicial en calidad de imputados de algo, se formalizan ciertos cargos en un tribunal en contra de estas personas. Esa es exactamente la idea que está, a lo menos en la pregunta del versículo 33. ¿Quién acusará? ¿Quién va a levantar cargos? ¿Quién va a formular acusaciones, cargos legales en contra de estas personas? Y en el versículo 34, ¿quién es el que condena? Tiene que ver con igual a un tribunal, pero ahora ya no como si fuese el fiscal, por así decirlo, sino como si fuese el juez. La idea de condenación se traslada al juez, alguien que evalúa los cargos que fueron formulados y es capaz de dictar una sentencia condenatoria. ¿Quién es el que condena? ¿Y sabe lo que dice la Escritura acerca de esto? Y aquí quiero detenerme y hacer un énfasis especial. La Biblia, Dios es su autor. Y según la Biblia, según las Escrituras, por lo tanto, según Dios, toda persona delante de Dios es un pecador. Toda persona, sin excepción. Y le voy a citar algunos pasajes. Tres de estos pasajes que le voy a citar a continuación están aquí mismo en Romanos. Dice así Romanos capítulo 3. Ahora no lo vamos a ver, vamos a mantenernos ahí en pantalla. Romanos 3:10 dice, y esto es como si Dios hablara, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Más abajo, Romanos 3, 22, 23 principalmente, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y me salto al capítulo 6, versículo 23, porque la paga o el salario, el sueldo, lo que el pecado devuelve a todo aquel que lo hace y está bajo pecado, porque el sueldo del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero quiero hacer un énfasis en la primera parte de ese versículo, porque la paga del pecado es muerte. Lo primero que tenemos que decirle, esto le incluye a usted y a mí, a todos. Dios, en su palabra, en la Biblia, acusa a toda persona en todo lugar de estar bajo pecado. El Dios eterno, el creador de todo lo que existe, el Señor de la gloria eterna, le mira a usted, evalúa su condición y sabe lo que dice de usted y de mí y de todos nosotros. Los mismos textos que ya hemos leído. Todos pecaron, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios acusa. Y sabe que incluso sin siquiera tener el diagnóstico de Dios de que somos pecadores, si somos bien sinceros con nosotros mismos, también debemos reconocer que no todo en nuestra vida es color de rosa perfectamente, que hay maldad, que hay malas intenciones, que hay indiferencia, que hay orgullo, que hay vanagloria, que hay desprecio por los demás, que hay
desprecio por Dios, indiferencia al Dios que nos creó, crueldad, avaricia, excesos o lo que usted quiera también. Pero si a eso, que puede ser muy personal, le contrastamos o lo ponemos a la perspectiva de lo que Dios dice en su palabra y cómo Dios efectivamente nos ratifica y nos acusa de ser pecadores, la única conclusión ciertísima a la que usted y yo podemos llegar, ¿sabe cuál es? Es que efectivamente, de verdad, usted y yo somos pecadores delante del Dios Santo. No hay otra conclusión. Desde nuestra propia conciencia, pero principalmente el testimonio de Dios en su palabra nos acusa de que somos pecadores. Y quiero hacer un énfasis. ¿Y por qué enfatizo tanto esto? Porque usted tiene que saber que delante de Dios, espiritualmente hablando, usted tiene un problema muy serio. Y es ese precisamente el pecado. Muchísimas veces este tema del pecado se banaliza, se trata como si fuera un chiste, pero no es poca cosa. Es muy serio. A veces hay personas que se comparan o tienden a compararse contra otras personas y en esas comparaciones siempre solemos salir aceptablemente bien. Pero no es así. No es así con respecto a Dios. No es así con respecto al destino eterno del alma suya. Cuando se trata del pecado en nuestros corazones, por favor, nunca se compare usted con el que está al lado, por malo o por bueno que pueda ser. Compárese contra la perfección absoluta de Dios. Ese es el parámetro de la santidad y de la perfección. ¿Sabe qué? Delante de Dios, no delante del que está al lado, no delante de un criminal, todos somos hallados faltos. Todos quedamos mal. Todos estamos bajo pecado. Y sabe, quiero contarle también lo más grave que tiene este problema del pecado, de tu pecado. Mira, en la escritura, el pecado no es visto simplemente como acciones puntuales o hechos puntuales que alguien pueda cometer, pero que puede enmendar. No. En la Biblia, en las escrituras, el pecado es visto como un poder que mantiene cautivo y afecta a todo ser humano, a toda la raza humana. Es una ofensa en lo más profundo en contra del Dios vivo y verdadero. Y lo afecta todo también. Destruye relaciones interpersonales, desvirtúa todo lo bueno y trae todo lo malo. Y el Señor Jesucristo dice, por favor, acuérdese de este pasaje. El Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo que predicó el amor al prójimo, que enseñó a poner la otra mejilla, que enseñó a que nos amemos unos a otros, es el que dice lo siguiente: los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Juan 5:29. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Hay condenación divina. El mismo Señor Jesucristo dice y nos declara y muestra a toda persona en todo lugar que existe condenación divina para todos aquellos que hicieron lo malo. Y se refiere al infierno, se refiere al lugar de castigo eterno para el pecador perdido que no ha sido salvado de sus pecados, que no ha resuelto el problema de sus pecados espiritualmente hablando delante de Dios. Ante este panorama, somos pecadores, que usted y yo somos pecadores y que existe justa, santa y buena condenación divina por causa de nuestros pecados, quiero que nos enfoquemos en la pantalla ahora, veamos estas dos preguntas que están en Romanos 8. ¿Quién acusará y quién condena?
Si tenemos en cuenta todo este contexto de pecado, cualquiera de nosotros, al enfrentarse a estas dos preguntas, después de haber visto esto de la gravedad del pecado, de la universalidad del pecado, seguramente, si es sincero delante de Dios, respondería a estas preguntas de una manera muy distinta. La primera pregunta, ¿quién acusará? Y tal vez temblando de miedo alguien podría decir, Dios mismo me acusa. Y tengo también todo un listado de otras personas que podrían dar testimonio en el juicio de que efectivamente yo soy pecador y usted también. Y la otra pregunta, ¿quién condena? Si somos sinceros, agacharíamos la cabeza y diríamos, Dios es el que condena. Dios me puede condenar. Y hay un montón de otras personas a las que yo he defraudado y le he fallado y he pecado en contra de ellos que también podrían presentar condenas bastante justas contra mí porque yo les ofendí y pequé contra ellos. Pero ahí está lo increíble. Estas dos preguntas, que si las tomásemos de manera aisladas, parecen ser deprimentes, parecen ser terribles, son de hecho preguntas retóricas. Pablo no las escribe a los creyentes en Roma para enumerarles una lista de personas o de seres que sí podrían acusarlos o acusarnos a nosotros de haber pecado y de condenarnos. No, siendo eso verdad, Pablo pone aquí estas dos preguntas porque hay algo para ese grupo de creyentes, de cristianos allí en Roma, hay algo que cambió todo, que cambió la respuesta de estas dos preguntas, transforma completamente lo que era la respuesta de estas dos preguntas. Antes era Dios el que acusa, Dios el que condena, y muchas personas pueden testificar contra mí, versículo 33, pero ahora para el cristiano, la respuesta es que nadie puede acusar y nadie puede condenar. Algo cambió, o más bien, no es algo, es alguien, es una persona, es Cristo Jesús. Aquí lo voy a poner. Cristo Jesús. Nadie puede acusar, nadie puede condenar al creyente por causa de sus pecados. La negación está implícita en estas preguntas retóricas. Las preguntas dejaron de ser acusatorias, dejaron de ser implacables en contra de nosotros y se volvieron preguntas retóricas, precisamente, preguntas que la respuesta es nadie. Antes había acusadores, antes había condena, pero ahora ya no. Por Cristo Jesús, ya no. Romanos 8.1, el primer versículo de este pasaje, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo que viene a continuación son cuatro razones que el apóstol Pablo va a dar de por qué al creyente nadie le puede condenar en el infierno por causa de los pecados. Quiero compartirles estas razones que están en el versículo 34. No voy a entrar en todos los detalles que esto significa, pero sí quiero dar la explicación breve, porque habla de Cristo el Señor. Cómo nuestro Señor Jesucristo cambió estas dos situaciones legales que eran terribles para nosotros, que somos pecadores, que Dios acusa, que Dios nos va a condenar de manera justa, y las transformó en dos preguntas retóricas que traen gozo, que hemos sido salvados del pecado, que ya no hay acusación y que ya no hay condena de parte de Dios. Eso es lo que les quiero compartir. Vamos con la primera, muerte.
Cristo es el que murió por causa del pecado. Usted y yo teníamos que morir. Dios lo dijo desde el principio, desde el momento en el que el pecado entra a toda la raza humana. Eso está en el libro de la Biblia de Génesis capítulo 2. Dice el versículo 17, Dios dice allí que el día que comieres de ese árbol que Dios designó, ciertamente morirás. Dios establece un juicio contra el hombre por causa del pecado, y ese juicio es muerte. Romanos 5:12, aquí mismo en Romanos, el pecado entró en el mundo por un hombre, por un ser humano, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el juicio, el justo juicio en contra del pecado. Y nosotros nos merecemos completamente la muerte. Pero ¿sabe lo que dice este pasaje? Y eso es algo que le queremos compartir también. Dice que Cristo es el que murió. Usted y yo teníamos que morir, pero murió Él, el bendito Hijo de Dios. ¿Sabe? Cristo Jesús es muchísimo más que un simple, por muy grande que pudiese ser, profeta, o un gran ejemplo, o un gran enseñador. La Biblia nos muestra que Cristo el Señor es Dios mismo que vino a este mundo, tomó una naturaleza humana, es Dios hecho hombre, el Dios eterno, el creador de todas las cosas, nació de una mujer hace 2000 años atrás, vino a este mundo, vivió una vida totalmente perfecta en medio de este mundo lleno de pecado. A los 30 años se dio a conocer, enseñó, y 3 años después, aproximadamente a los 33 años de edad, Cristo el Señor, Dios con nosotros, por mano romana y mano judía, llegó a una colina que está a las afueras de la ciudad de Jerusalén y fue clavado allí a una cruz. El bendito Hijo de Dios, que es una forma de decir que de hecho es Dios, totalmente igual a Dios, Él es Dios. En esa cruz, clavado allí, Cristo murió. Eso dice, eso nos recuerda este pasaje. Cristo es el que murió. Y sabe que esto no queda ahí, porque la Biblia le pone, Dios en la Biblia le pone un sentido a lo que significa la muerte de Cristo. Y es precioso. No era una casualidad que Él muriera, no era una tragedia que se escapó al plan de Dios, no. La Escritura, Dios nos muestra en las Escrituras que el Señor Jesucristo muriendo allí era parte precisamente del plan de Dios, de la obra de salvación de Dios. Primera de Juan 2:24 dice, quien llevó Él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Madero? ¿Qué madero? Madero de una cruz romana. Sobre esa cruz, clavado allí Él, el Señor Jesucristo está llevando mis pecados y los pecados de usted sobre su cuerpo. Eso dice esa escritura, ese pasaje. Primera de Pedro 3:18 dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Padeció, sufrió. El justo, Él es el justo. Él padeció por los pecados de nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y otro pasaje aquí mismo en Romanos capítulo 5. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe a lo que apuntan todos estos pasajes? A que hubo un intercambio. El bendito Hijo de Dios, Cristo el Señor, en esa cruz cargó
con los pecados de usted y mío, y murió. Y a cambio, Él nos otorga su justicia, perdón de los pecados y gloria y vida eterna. Esto es lo primero que el apóstol Pablo nos dice acerca de por qué para un cristiano ya no hay acusación, ya no hay condenación, cuando debería haberla, cuando de verdad debería haberla, porque Cristo murió cargando el castigo de nuestros pecados. Por lo tanto, con base a esa, su muerte de incomparable valor, el perdón se otorga a ese cristiano que se aferra por la fe a la obra de Cristo. Cristo es el que murió. ¿Qué más dice? Dice que resucitó. La segunda razón por la cual no hay condenación es porque Cristo, después de haber muerto por los pecados, resucitó de entre los muertos. No tenemos que ver esto como algo totalmente separado, aislado de la primera. Ambas cosas son el gran regalo de Dios. El corazón mismo del Evangelio, la obra de Cristo en una cruz, murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó vencedor. Y el gran énfasis que está acá es que la obra de la salvación del pecado, el perdón y la vida eterna fue realizada, fue completada de manera satisfactoria. La más grande demostración de que Cristo Jesús llevó el pecado y pagó por nuestros pecados y que eso fue efectivo es que Él resucitó. Y por medio de esa obra completa de muerte y de resurrección se nos ofrece el perdón. Miren, otro pasaje también en Romanos 4:25, hablando acerca de Jesús, Señor nuestro, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 6:9, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. La justificación del creyente no es posible sin la resurrección del Señor. El pecado siempre ha pagado con muerte a aquel que lo comete, pero la muerte ya no tiene ese poder. El pecado ya no tiene más poder porque el Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados, por su resurrección al tercer día, venció. Y tenemos un Salvador que vive, que estuvo muerto, pero que resucitó y vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué Dios ya no condena al creyente? Porque Cristo murió, pero también Cristo resucitó y venció a la muerte. ¿Qué más dice el texto? Fíjense en esta parte. Está a la diestra de Dios. ¿Saben lo que nos comunica eso? Ese es el lugar de la más alta majestad que existe. Tanto así que la Biblia describe a seres angelicales que son millones de veces más gloriosos que nosotros y tienen que cubrirse sus rostros y sus pies porque el trono de Dios, a la diestra de Dios, es demasiado glorioso para ellos. Ahí está Cristo el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él está en la posición de mayor honor que existe. Él es el supremo juez de toda la tierra. Como el mismo Señor lo dijo, que el Padre a nadie juzga, que todo el juicio dio al Hijo y tiene autoridad de hacer juicio. El Padre le dio autoridad de hacer juicio. ¿Quién, por lo tanto, va a poder condenar al creyente si el máximo juez de absolutamente todo lo que existe en toda la galaxia y las galaxias y todas las edades es precisamente el que murió en una cruz para salvar? Esto nos comunica esta expresión que está ahí, que está a la diestra de Dios. Cristo Jesús no es un salvadorcito chiquitito, insignificante, pequeño, sin trascendencia.
es infinitamente glorioso, es el Dios eterno. Y por lo tanto, yo le ruego que se lo tome muy en serio, con profunda solemnidad, con profunda seriedad, considere el tema de sus pecados y considere la obra que Cristo Jesús hizo por usted. ¿Por qué? Porque el que murió por usted y resucitó al tercer día está en el trono de todo lo que existe. No es cosa menor, es urgente, es necesario. Tómeselo en serio. Por último, dice que intercede por nosotros. Todo esto es por usted. El creyente salvado por gracia tiene un sacerdote perfecto que no es ningún humano en esta tierra. No existe humano pecador que pueda ponerse entre Dios y los hombres, pero Cristo Jesús, Dios hombre, Él sí. ¿Cómo serán limpiados los pecados delante de Dios? Porque el mismo Dios descendió del trono, se hizo hombre y murió en una cruz y resucitó y volvió al trono y ahí está intercediendo con base a esa obra realizada una vez para siempre en una cruz romana sobre una pequeña colina en Jerusalén hace 2000 años atrás. No me voy a expandir mucho más en este tema, pero esto es una inmensa y gloriosa seguridad también para el creyente. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Cierro ahora. Por favor, quiero que se fije en una cosa. Todo esto que estuvimos conversando. ¿Por qué no hay condenación? ¿Por qué no hay acusación? No tiene nada que ver con algo que usted pueda hacer en sus propias fuerzas. ¿O yo? Nadie. No tiene nada que ver con algo que debamos nosotros hacer. Todo lo que está aquí es por gracia, viene de Dios, viene de Cristo el Señor. Esto es por gracia, no por propio esfuerzo. Todas las razones que se dan en este pasaje para que el pecador pueda gozar de perdón y salvación, vida eterna, tienen que ver con algo externo a ese hombre o mujer pecadora. Tienen que ver con lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Tienen que ver con su muerte allí, con su sangre derramada, con que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, con su muerte, con su resurrección, con su autoridad por sobre todo lo que hay y porque Él intercede por nosotros. Y sabe que el Rey de Reyes le demanda a usted ahora que lo crea. Esto no es automático. La obra de Cristo en la cruz no se aplica automáticamente. Dios lo estableció así. Dios estableció que esta justificación, que esta salvación y perdón de pecados delante de Dios sean para todo aquel que en Él cree. Y eso es lo paradójico, que está muy cerca, está al alcance de usted, puede recibirlo, pero hay muchas personas que endurecen sus corazones ante la voz de Dios y no creen el mensaje de salvación de la cruz de Cristo. Nosotros queremos explicarle este mensaje. Nos encantaría que lo crea. Y eso le decimos. Reconcíliese con Dios. Crea en Cristo. Mire la cruz. Mire al que murió por ti, al que resucitó, al que ascendió a la gloria más alta y que desde ahí te ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. Y créale. Sométase a Dios. Créale a Dios. Y sus pecados serán quitados. Pero si usted rehúsa creer, va a seguir en sus pecados
y va a recibir el juicio y el castigo que justamente usted merece delante de Dios. Hay perdón, hay salvación, hay acceso al trono de Dios. Apropiese de eso en Cristo Jesús. Leo de nuevo el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Y las razones, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar al segundo mensaje de esta predicación. Que el Señor le bendiga. Gracias. Muy bien, tal como decía, vamos a dar continuidad a la primera parte que nos ha dado Andrés. Creo que tenemos suficientes pasajes en lo que el Señor nos explica nuestra condición. No es bueno, no es bueno que contendamos más con Dios. Si el Creador, el sustentador de todas las cosas, nos está diciendo en su palabra, nos está diciendo que somos pecadores y nosotros haciendo un análisis muy sincero para nuestro interior, nos damos cuenta que así es. Entonces, creo que tenemos que pararnos en un lugar diferente. Ya no podemos ponernos o seguir pretender poniéndonos en un pedestal, en un lugar de altura, porque nuestro lugar es bajeza, es bajeza. Este mensaje no se queda ahí. Dios no se queda en que nos dice que no estamos bien, que estamos lejos de Él, que pecamos, que vamos a la condenación. Él no se queda ahí. Él trae un mensaje de amor, de paz, de acuerdo, de volver a Él a través de una obra realizada en la cruz. Y eso es lo que hemos estado ya analizando, explicando, y estoy seguro que no es primera vez que usted escucha de Cristo Jesús. No estamos, no estamos presentando una religión que le vaya a rescatar a usted y a salvar, porque no hay religión que logre eso. No estamos presentándole a un cierto líder que va a hacer algo por usted. Estamos hablando de Dios mismo hecho hombre, Dios mismo hecho uno de nosotros, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Pues bien, para esta segunda parte vamos a cuál es la parte que nos toca a nosotros. Sí, la salvación es de Dios, el perdón es de Dios, la limpieza es de Dios. Nosotros no podemos, no tenemos capacidades para hacer eso, ninguna. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Cuál es la parte nuestra? Es muy simple. Sigue a Cristo, cree el mensaje, apropiate de él, llévatelo contigo, hazlo parte de tu vida, aférrate a la cruz de Cristo, que es ese paso pareciera que nos cuesta mucho. Pareciera que algunos de ustedes que están ahí ahora viendo, escuchando, es probable que lo hayan querido dar en más de una ocasión, pero algo frena, algo pasa, algo, algo te cuestionas. Nos pasó a muchos. Yo no sé si estuve meses o años comprendiendo el mensaje, comprendiendo mi condición de pecado, comprendiendo mi camino a la condenación. Sin embargo, seguramente Satanás era el que venía y quitaba la semilla, la sacaba, porque como mi corazón aún estaba duro, entonces esa semilla de la palabra parece que no entraba, no lograba echar raíces y venía Satanás y la quitaba, seguramente, seguramente. Así que este mensaje nos involucra. Este no es un mensaje que yo lo tomo y es uno más
de los que decido creer, aceptar, así como muchas otras cosas. No es solo un conocimiento, esto está en juego tu vida eterna, mi vida eterna. Hoy día Cristo Jesús te ha vuelto a llamar. Hoy, de nuevo. Ya lo hizo. Nuestro hermano acaba de presentarnos el Evangelio y yo también voy a hacer otro tanto, pero con un énfasis un poco distinto. Hoy el Señor te acaba de volver a llamar. A ti que no te has decidido. ¿Sabes qué? Es posible que el Señor Jesús hoy reciba de parte tuya un no. No, no, sin razón. No, no. Algo así como, no puedo creer esto no, no puede ser verdad. No puede ser tan fácil, decía mi madre. No puede ser tan fácil ir al cielo sin hacer nada, solo creyendo. Un no, un no. Cuando tú callas, también es un no. Tal vez tú le vas a decir que no, o diciéndolo o callando, pero con muchas explicaciones, con muchas aclaraciones, con argumentos sólidos que para ti significan que está bien que digas que no. Cuidado. Bueno, tal vez dice un sí, tal vez hay un sí, como, como cuántas veces yo le dije, sí, Señor, hoy voy a creer, pero finalmente no lo hacía. Me ponía condiciones, o definitivamente podría haber un sí incondicional, un sí diciendo, Señor, me rindo, no, comprendí, comprendí de verdad, comprendí de verdad. Vamos a leer algunos versículos, yo les voy a compartir acá, compartir, muy bien. Les voy a compartir, eso es, muy bien. Me voy a checar un poquito para no, eso es. Vamos a leer algunos pasajes muy rápidos de hombres que siguieron a Jesús, o sea que escucharon el mensaje y lo siguieron. No hay cuestionamiento, observe. Marcos 1. Estamos hablando de Simón, Pedro, de Andrés, su hermano, de Jacobo y de Juan, ambos también hermanos entre sí. Dice el 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Observe la respuesta. Y dejando luego sus redes, le siguieron. No, increíble. Vamos, 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo, dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es posible que Pedro y Andrés hayan sido pescadores de una condición un poco más humilde que en el caso de Jacobo y Juan. En el caso de Jacobo y Juan, observen que trabajan con su padre y el padre tiene una barca, a lo menos una, y tiene jornaleros. Por lo tanto, es posible que ellos hayan tenido una situación de familia, una situación social, económica un poquito mejor. Ambos, ambos pares de hermanos siguen al Señor y no preguntan mucho, ¿eh? No hay muchas preguntas. Vamos con Leví, un publicano, este tenía otra condición económica y además otra condición de vida. Dice en Marcos 2, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme.
y levantándose le siguió. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí me salté un par de versículos en donde hay una crítica, porque todos mencionan que Leví lo consideraron un traidor, hasta un ladrón. Y el Señor aclara. Pero veamos la respuesta de Leví. Leví se levantó y le siguió. Yo no sé si dejó el banco de los tributos ahí, si dejó las monedas, si dejó... No sabemos bien, pero se levantó y le siguió. No. Vamos con el siguiente. En Juan capítulo 1 está una mención de Felipe y Natanael. Natanael, si usted es del mundo católico, la tradición dice que Natanael podría ser Bartolomé. ¿Ya? Se menciona dentro de los apóstoles como Bartolomé. El siguiente día, Juan 1:43, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjese que aquí hay una pequeña cuestionamiento. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, Jesús sabe de todo, conoce todo, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Observe lo que dice de Natanael, el único que alguna duda presentó. Fue, pero como que dudó un poquito. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Observen, por favor, que el único de los que hemos indicado acá, el único que tiene alguna duda, no necesariamente de Jesús, sino que tiene una duda de que si acaso de Nazaret puede salir algo bueno, como diciendo, no creo mucho, pero él disipa esa duda de inmediato. ¿Por qué? Porque el Señor conoce la duda, conoce el corazón de él y le aclara inmediatamente. Con lo que le dice al Señor, con la revelación que le hace, el Señor no lo había visto. Pero no lo había visto, pero sí lo había visto. Entendemos que Jesús es Dios. Entonces Natanael se da cuenta inmediatamente y dice, no, este sí, este es el Hijo de Dios, Rey de Israel. Conclusiones muy rápidas. Hombres que son llamados por Jesús y que responden de inmediato y parten, con lo que puede significar, con lo que puede significar. Dejaron sus trabajos, dejaron sus familias. Sabemos que Pedro era casado. Claro, iban a andar por ahí cerca, pero era casado. O sea, él... Ahora, también se menciona en más de una ocasión que Pedro visita su casa, pero no abandona porque es una responsabilidad, pero sigue al Señor. Su prioridad es el Señor. Vamos a leer ahora un caso que puede ser el tuyo. No sé si será el tuyo. Vamos con eso. Lucas 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás
es apto para el reino de Dios. Tres casos nuevos, tres casos de hombres que el Señor llama y tres casos de hombres que anteponen algo, algo importante, lo anteponen al Señor y lo anteponen con la intención de que eso es más importante que el Señor. En el primer caso, le dice, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Hace una declaración como muchos hemos hecho, una promesa que creemos que vamos a cumplir. Cuidado, las personas tenemos una intención, pero a la hora de la verdad eh, superponemos otras cosas a la intención. El Señor le advierte que la vida con Él no va a ser fácil. Le advierte. Le dice que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, que los animales tienen guaridas, que las aves tienen nidos, pero que Él no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Saben lo que le está diciendo? Ten cuidado. La vida cristiana, la vida siguiéndome a mí, va un poquito contra la corriente del mundo. Te advierto, no hagas promesas tan rápido, tan liviano. Vas a ir contra la corriente del mundo. Pues resulta que no sabemos si ese hombre siguió al Señor, porque para él, de pronto, lo que parecía algo magnífico se puede haber transformado en un problema. No sé si estarás atrapado ahí, no sé si estarás pensando que la vida cristiana es muy difícil, no sé si estarás pensando en que entonces vas a tener que renunciar a cosas. Y sí, es muy probable que tengas que renunciar a cosas. O sea, como el pecado que te domina. El Señor nos llama a eso. Nos llama a... no- Nunca el Señor nos ha pedido que abandonemos responsabilidades que tenemos adquiridas. Los maridos, las esposas. Voy a seguir al Señor, así que voy a dejar a mi mujer y a mis hijos, los voy a dejar botados. Pedro no lo hizo. Priorizó al Señor, pero se le ve en más de una ocasión en casa. Se le ve en más de una ocasión en casa, estando con el Señor, instruyéndose con el Señor. Tal vez llegó un minuto, tal vez llegó un minuto en que después Pedro ya tomó un camino diferente, tal vez con hijos más grandes, tal vez su esposa ya no estaba. No va a ser fácil la vida cristiana, porque vamos a ir contra la corriente, pero el galardón es enorme, el galardón es enorme. Hay una vida eterna con Cristo, una vida eterna con Cristo. El otro que dijo, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Sí, todos tenemos asuntos que atender, todos tenemos asuntos familiares que atender, asuntos personales, laborales, profesionales que atender. Sí, diferente es que tú estés atado a ellos, que estés tan amarrado a esas cosas que te van a impedir que el Señor sea tu centro, que el Señor sea tu camino, que el Señor sea tu meta, que caminar con el Señor sea lo más importante en tu vida. Entonces tal vez esa es la razón por la que le sigues diciendo que no al Señor. Insisto, decirle que no o no decirle nada es lo mismo. Señor, tengo cosas más importantes que hacer que tú. Sabe que los creyentes seguimos haciendo muchas cosas.
muchas cosas familiares, muchas cosas personales, laborales, muchas cosas. Pero el creyente entiende el regalo que nos ha dado el Señor. Nos ha dado vida, nos ha dado perdón, nos ha dado perdón. Cuando Dios te da perdón, cuando Dios te da paz interior, cuando Dios te dice que perdonó tu pecado, cuando Dios te dice que te ve limpio, que el Padre nos ve limpio, porque Cristo Jesús derramó su vida en la cruz. Cuando eso ocurre, cuando tú comprendes que eso es verdad, entonces todas las otras cosas que hacemos, podemos seguirlas haciendo. Muchas de ellas tenemos que seguirlas haciendo porque es nuestra responsabilidad, pero tienen una segunda, tercera y cuarta prioridad. La prioridad la tiene Cristo. La prioridad. Y se puede vivir. Le garantizo que se puede vivir. Que no van a haber dificultades. Sobre todo si el resto de tu familia también es del Señor, porque así todos priorizan lo mismo. Yo entiendo, hermanos y hermanas, que sus cónyuges, por ejemplo, no son del Señor, pero saben que muchos de ellos han sido ganados porque se ha visto la fidelidad de la hermana, del hermano. Sí, ve a enterrar a tu padre, ve a enterrar a tu madre, ve a atender ese asunto, pero ese no es tu día a día. Tu día a día es Cristo. Y se nota la diferencia. No te ates a las cosas que están aquí en la tierra. El Señor nos llama a aferrarnos a Él, a aferrarnos a Él. Incluso aferrándonos a Él, podemos hacer mucho más llevaderas las cosas de la tierra. Muchas de las cosas de aquí no son agradables, a veces son tragedias, son cosas tristes, son cosas complejas. Si el Señor es tu prioridad, si le has dicho sí a Cristo, esas cosas se van a poder llevar de mejor forma. Pero no las pongas por delante para decirle no al Señor, porque esta persona, cuando le dice, déjame primero que vaya y entierre a mi padre, eso es decirle no al Señor, porque después que entierra a su padre no va a volver. ¿Qué dice el otro? Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Por qué te vas a despedir de los que están en tu casa? Tienes tus prioridades absolutamente trastocadas. ¿Por qué te vas a despedir de los que están en tu casa? ¿Que acaso te vas a ir con Cristo? ¿Vas a seguir su vida? ¿Vas a querer imitar al Señor? ¿Y vas a olvidar a los de tu casa? ¿Los vas a olvidar? ¿Los vas a dejar? ¿Los vas a abandonar? ¿Acaso ellos no son el primer objetivo de predicarles el Evangelio para que ellos también sean del Señor? ¿Acaso no es eso en la vida cristiana? El Señor nos encomendó muy pocas cosas, muy pocas cosas. Nos dijo un día, vete y no peques más, que el pecado no sea nuestro amo, que no seamos esclavos de él. Sí, nos dijo un día, no peques más, busca una vida santa, busca una vida honrosa, busca una vida acorde a la limpieza que has recibido. Ve y no peques más. Y otra cosa que nos dijo, ¿sabes cuál es? Lleva el Evangelio a todos. Así que tú, convertido, tú diciéndole que sea el Señor, un trabajo interesantísimo y un primer trabajo es predicarle a tu familia, a tus amigos, a tu círculo, y permanentemente, no una vez, no dos veces, no cinco veces. Y predicarles con palabras, y predicarles con el ejemplo, y predicarles con amor, predicarles con cariño, con una actitud, sin palabras también, pero de nuevo las prioridades son el Señor. Él es la prioridad. ¿Estás pensando cuántas veces le has dicho que no al Señor por alguna de estas razones? Has venido a reuniones, has ido al local, te has conectado al Zoom. Algunos
de los que están aquí ha dicho que es creyente, los dijo, pero parece que se frenó ahí. Hay otros que han pedido bautismo, pero tal vez se frenó ahí. Hay otros que ya siendo creyentes se bautizaron. Efectivamente, se bautizaron y el bautismo no les hace más creyentes. El bautismo es un testimonio público de que son creyentes, ya son creyentes, son de Cristo. Y se quedaron ahí. De nuevo, las otras cosas parecieran más importantes que la vida en Cristo. Bueno, algunos se integraron a la iglesia, pidieron integrarse ya a la iglesia después de bautizado, después de creyente, y hoy día están en la iglesia. Y al estar en la iglesia y a reunirnos en nuestra iglesia y al tener más palabras y aprender, vamos entendiendo que el Señor nos ha llamado para algo en nuestra vida y para con los demás. No nos aprendemos las reglas. No hay reglas. El Señor es nuestra gran regla. Imitarle a Él. Es nuestro carácter, es nuestro diario vivir. ¿Qué estás esperando? Simón Pedro no esperó nada. Andrés no esperó nada. Juan, Jacobo, Felipe, Natanael, casi, pero se dio cuenta de inmediato que era verdad. Tú ya te diste cuenta que es verdad. Cristo Jesús salva. Su obra en la cruz salva. ¿Qué más le vas a decir? ¿Que eres muy joven? ¿Que es complicado esto de la religión? ¿Que en la iglesia ahí me van a poner reglas? ¿Vas a decir que tú no necesitas la salvación de Dios? ¿Vas a decir que tu vida hoy es entretenida en el mundo y que los creyentes somos muy aburridos? ¿Que quieres vivir tu vida? ¿Que esto no es para ti? No, esto no es para ti porque tal vez Dios ni siquiera existe o tal vez yo no soy tan malo como usted me lo pintó. Oiga, usted me está ofendiendo, me está diciendo cosas. Dios es el que te lo dice. Yo, mi hijo recién, somos solo los mensajeros. Solo los mensajeros. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él ha provisto un plan de salvación. Nosotros no tenemos nada que agregarle a ese plan de salvación, no tenemos capacidad ninguna. ¿Qué nos toca? ¿Qué te toca? Acepta esa salvación. Acepta que tu condición necesita esa salvación y que Dios la provee y es eficaz. Recibe a Cristo en tu vida, en tu corazón. Tendrás paz y tendrás a un Dios que viene a morar en ti para que tu vida ya no siga siendo la que ha sido hasta hoy. No lo rechaces ni un solo día más, ni un segundo más. Ahora mismo, mientras oramos, recibe a Cristo en tu corazón y sé como aquellos hombres que el Señor les llamó y le siguieron prácticamente de inmediato. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te agradecemos que nos das esta palabra, que podemos compartirla, disfrutar, que podemos tener esta audiencia y que escuchan de tu palabra. Te pedimos, Señor, que remueva sus corazones, que ellos comprendan que pueden dar un sí ahora mismo y no perder más el tiempo y no rechazar más la salvación que ofrece Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias por darnos estos momentos. Pedimos tu bendición en los corazones, en las vidas de cada uno de nosotros y esperamos sinceramente que pueda haber un alma que ha pasado de muerte a vida el día de hoy. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.